Ok, ya está grabado. Muy bien. Entonces voy a explicarles las características principales del sujeto. El sujeto, como verán, es uno de los pedazos grandes de la oración. La oración tiene solamente dos partes, no tiene tres. ¿Sí? Las partes de la oración no son el sujeto, el verbo y el predicado. Son el sujeto y el predicado. ¿Sí? El verbo está dentro del predicado, como te lo voy a mostrar acá. La oración tiene en orden que se llama sintaxis regular. Tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un complemento directo, o sea, no tiene por qué tener sí o sí, pero te estoy dando las partes que pudiera tener y en qué orden, ¿sí? Un complemento indirecto y complementos circunstanciales. Esto es lo que se llama sintaxis regular, ¿sí? Y tenemos, siempre marco en verde el sujeto, en análisis de oraciones verán eso, y siempre marco en celeste el predicado y te darás cuenta que lo marqué desde el verbo. Estas son las dos partes de una oración, el sujeto y el predicado. Y el verbo que yo siempre marco en rojo está dentro del predicado. Perfecto. Hoy estudiaremos el sujeto. El predicado tiene otro momento de estudio. A estas partes de la oración, se las llaman miembros. ¿Sí? El sujeto es un miembro de la oración y el predicado es un miembro de la oración. Perfecto. Si mi oración tiene los dos miembros, se llama bimembre. Si mi oración tiene los dos miembros, se llama bimembre. Si mi oración tiene uno solo de los miembros, que tendrá que ser el predicado. ¿Por qué razón? Porque el predicado contiene el verbo. Y para llamar yo oración a un grupo de palabras, necesito un verbo conjugado. Porque por concepto una oración es la expresión de una acción mediante un verbo conjugado. Esa es oración. Por lo tanto, si voy a llamar oración unimembre, oración que tiene un solo miembro, tendrá que ser el miembro predicado. Porque como les mostré aquí en rojo, eso está en el predicado. El verbo está en el predicado. Entonces, oración bimembre, sujeto y predicado. Oración unimembre, solo predicado. Ok, entonces, bimembre, sujeto y predicado, unimembre, solo predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el sujeto? Te marco aquí también, te voy resaltando lo que te explico. El sujeto es la parte de la oración que realiza o sufre la acción expresada por el verbo, ¿sí? Generalmente tenemos o se nos enseña el concepto de persona, animal o cosa, que es un poco arriesgado para nosotros en la universidad, porque o si no nos quedamos con sujetos como mi abuela, ¿sí? Mi perro, el auto de mi papá, esas cositas de sexto grado, séptimo grado. Entonces, en tu nivel yo preciso que vos entiendas que el concepto de sujeto es parte de la oración, cualquier parte de la oración que realiza o sufre la acción expresada por el verbo. Eso es lo que representa un sujeto, ¿sí? Entonces, con parte de la oración voy a intentar mostrarte a qué me refiero. Vamos a ver. Mi ejemplo de siempre, ¿sí? Juan canta una canción. Pues bien, perfecto. Acá mi verbo es canta
Y mi sujeto, ¿sí? Bueno, continuamos. El sujeto entonces es la parte de la oración que realiza o sufre la acción expresada por el verbo. En el ejemplo, Juan canta una canción. Atención con esto que les voy a mostrar. El sujeto se identifica mediante una pregunta. En realidad, cualquier parte de la oración se identifica mediante preguntas. Ahora, la pregunta del sujeto es la siguiente. ¿Qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción? Bueno, ¿qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción del verbo? Y aquí se usa el infinitivo del verbo. ¿A qué me refiero con eso? Voy a hacer esa pregunta en Juan canta una canción. Yo tengo que meter toda la oración que pueda en mi pregunta para que me valga una premisa. La premisa es la siguiente, ¿sí? La premisa es la siguiente. La parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. La parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. Pero para eso yo tengo que meter toda la oración que pueda, ¿sí? Toda la oración que pueda. Como ejemplo te voy a extender más esta oración. Juan canta una canción a su madre por su cumple. Ahí está, te la extendí un poco más. Yo voy a buscar sujeto. Mediante esta pregunta voy a buscar sujeto. La pongo en amarillo acá. Dice, ¿qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción? Y viste que dice infinitivo del verbo. Entonces yo voy a usar cantar. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de cantar una canción a su madre por su cumple? ¿Ven cómo metí todita la oración? Porque si no meto toda la oración, voy a tener partes repartidas por ahí y no me servirá esta premisa. No me servirá esta premisa. En cambio, si meto todita la oración, ¿ya? Si meto todita la oración, la parte que me sobra es mi respuesta, infalible. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo yo voy a saber hasta dónde meto la oración? Y sencillo, si tu pregunta te sonara ilógica, es porque ya metiste la respuesta. Ejemplo, ¿cuál es tu nombre, Adán? ¿Viste? Eso fue ilógico. ¿Cuál es tu nombre, Adán? ¿Qué dice? Metí la respuesta en la pregunta. Si te suena así, si metes Juan en tu pregunta, te va a sonar ilógica. Es porque metiste la respuesta. Entonces anda probando. Decir, me suena mal. ¿Qué me suena mal? Me suena mal Juan. Ah, entonces voy a quitar Juan y voy a probar sin Juan mi pregunta. Y debería sonarte, ¿qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de cantar una canción a su madre por su cumple? Y te salta Juan por lejos. Repito, ¿qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de cantar una canción a su madre? Me salta Juan. La parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. El resto de oración que me queda, ya que la oración solo tiene dos partes, es mi predicado. Es mi predicado. Así se identifica el sujeto de una oración. De esta manera, con esta pregunta que está en amarillo, para confirmar la premisa que está en, creo que eso es rosa, ¿sí? Para confirmar eso. Seguimos. Tipos de sujeto. Los sujetos pueden ser, como están viendo allí, incomplejo, complejo, simple, compuesto, expreso, tácito, agente y paciente. ¿Sí? Con cada oración que tenés ahí abajo, yo te voy a ir mostrando, ¿sí?
en la oración, porque un mismo sujeto de una oración, no es que un sujeto es solo incomplejo, puede ser al mismo tiempo simple también, porque son dos cosas diferentes. Entonces, voy a ir mostrándote en cada oración el sujeto hasta qué nivel de clasificación llega. Y te voy a ir mostrando qué significa cada cosa. Pues bien, para tal efecto iremos separando para tener mejor visión. Y todo lo que se pueda agrandar, lo agrandaremos. Roque juega fútbol. Ahí está. Muy bien. Adelante. ¿Cuál es mi verbo? Juega. Voy a preguntar por mi sujeto. Voy a transferir la pregunta del sujeto con toda su premisa para que se entienda bien a qué me refiero. Dice, ¿qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción de jugar fútbol? Y me responde Roque. Roque es mi sujeto, por lo tanto, resto de oración que me queda es mi predicado. Ahí está. Ahí ya está mi sujeto analizado. Ahora, ¿de qué se trata que un sujeto sea incomplejo o simple o compuesto? Se trata del núcleo. Entonces, te estarás preguntando, ¿qué es el núcleo de un sujeto? ¿Sí? ¿Qué es el núcleo de un sujeto? Entonces, núcleo de un sujeto es el responsable de la acción expresada por el verbo. El núcleo de un sujeto es el responsable de la acción expresada por el verbo. ¿Quién es el responsable de la acción de jugar fútbol? Roque. Entonces, Roque es mi núcleo del sujeto. Ahora, atendé. Voy a cambiar esto de lugar. Sí, voy a cambiar esto de lugar y voy a poner acá. Eso era, porque acá abajo necesitaré escribir otras cosas. Roque es el núcleo de mi sujeto. Ahora, ¿por qué Roque es un sujeto incomplejo? Para empezar, en Roque juega fútbol. Roque es un sujeto incomplejo. ¿Por qué Roque es un sujeto incomplejo? Porque no me presentó ninguna complejidad para encontrar el núcleo del sujeto. Por eso, ¿por qué no me presentó ninguna complejidad? Y porque mi sujeto consta de una sola palabra. ¿Cuál otra palabra podría ser el núcleo? Por lo tanto, cuando yo te pregunté, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Pues, Roque. ¿Por qué Roque si te pregunto? Porque no hay otra palabra en el sujeto. No puede ser otro el núcleo. Por eso, ninguna complejidad para encontrar el núcleo del sujeto. Por eso es incomplejo. ¿Por qué es simple? ¿Por qué es un sujeto simple? El sujeto simple es el que tiene un solo núcleo, un solo responsable de la acción. Por lo tanto, Roque juega fútbol, mi sujeto Roque también es un sujeto simple, ¿sí? Un sujeto simple. ¿Por qué es un sujeto expreso? ¿Qué es el sujeto expreso? El sujeto que tus ojos ven que está escrito. El sujeto que tus ojos ven que está escrito. Roque estás viendo allí. Por lo tanto, Roque es un sujeto expreso. ¿Sí? Yo siempre explico de esta manera. ¿Qué es un sujeto expreso? El sujeto que tus ojos ven. ¿Qué es un sujeto tácito? El sujeto que tus ojos no ven, pero tu mente entiende que está. Ese es el sujeto tácito. ¿Ok? Tu mente entiende que está. Entonces, ¿qué es el sujeto expreso? El sujeto que tus ojos ven. ¿Qué es el sujeto tácito? El sujeto que tus ojos no ven, pero tu mente entiende que está. Ya te voy a dar un ejemplo de sujeto tácito.
Todavía me falta darte uno más de Roque. Roque es incomplejo porque sin problema identifiqué el núcleo. Roque es simple porque tiene un solo núcleo. Roque es expreso porque mis ojos lo ven. Está escrito, está expreso. ¿Ok? Aparte de eso, ¿sí? Aparte de eso, Roque es agente porque realiza la acción. Será paciente el sujeto que sufra la acción. También te voy a dar un ejemplo. Pero de momento Roque es agente porque realiza la acción de jugar fútbol. Ahora, en el siguiente, vamos a ver de agrandar lo más que se pueda. Los hermanos menores de Roque juegan fútbol. Los hermanos menores de Roque juegan fútbol. Verbo, juegan. Sujeto, parte de la oración que no cabe en la pregunta, es la respuesta. ¿Qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción de jugar fútbol? Los hermanos menores de Roque. Ahí tenés tu sujeto. ¿Te parece raro que tu sujeto mida el doble que tu predicado? Que no te parezca más raro. No hay ninguna regla que diga que el sujeto debe ser más corto que el predicado. Eso es en el colegio, nomás para que entiendas lo que era sujeto, te ponían un sujeto chiquito con un predicado largote. Es decir, la característica siempre fue que veas un sujeto más corto que el predicado. Ahora no. Ahora estás en la universidad y tu sujeto dejó de ser persona, animal o cosa. Ya no es mi abuelita Hermenegilda, mi perrita Lucky, ni mi silbatito azul. Acá estamos hablando de cualquier parte de la oración que realice o sufra la acción. Los hermanos menores de Roque juegan fútbol. Ahí tenés tu sujeto. ¿Sí? Ahí tenés tu sujeto. Vamos a ver qué clase de sujeto es. Quiero el núcleo del sujeto, responsable de la acción de jugar fútbol. Y resulta que ahora los responsables de la acción de jugar fútbol son los hermanos. Roque sigue estando en mi sujeto, pero dejó de ser el responsable, dejó de ser el núcleo. Acá Roque jugaba fútbol. Acá Roque ya no juega fútbol, sus hermanos juegan fútbol. Entonces sus hermanos son el núcleo. Entonces, en los hermanos menores de Roque juegan fútbol, Roque sigue en el sujeto, pero ya no es el responsable. Dejó de ser el núcleo. Hermanos es el núcleo. ¿Ok? El núcleo de un sujeto siempre es un sustantivo. ¿Ya? Menores es adjetivo. Es por eso que como núcleo no nos sirve. Sabemos que es un adjetivo que está cualificando al sustantivo hermanos, pero nosotros estamos buscando específicamente el núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es ese sustantivo que se responsabiliza de la acción expresada por el verbo. Es más, voy a darte un pequeño dato allí. Vos estás buscando el núcleo de un sujeto extenso, ¿sí? Repito, estás buscando el núcleo de un sujeto extenso. Vos podrías eliminar cosas de tu sujeto para encontrar tu núcleo. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, estamos buscando el núcleo de un sujeto. Los hermanos menores de Roque juegan fútbol. Estamos buscando el núcleo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo ir eliminando cosas en mi sujeto para caerle a mi núcleo. Mi núcleo solo puede ser un sustantivo. Por lo tanto, yo puedo hacer esto. Este dato es interesante, chicos. Necesito que atiendan bien. Un adjetivo no puede ser núcleo del sujeto. Entonces elimino menores. Me quedan los hermanos de Roque.
Y atender lo que te voy a decir sobre Roque, ¿sí? Porque vos estás diciendo, el profe me dijo que un sustantivo tiene que ser el núcleo de mi sujeto. Y ahí tengo dos sustantivos, hermanos y Roque. Entonces, eliminamos menores porque es adjetivo. El núcleo tiene que ser un sustantivo. Perfecto. Ahora, atender el dato. Yo estoy buscando el núcleo que tiene que ser un sustantivo y en los hermanos de Roque tengo dos sustantivos, hermanos y Roque. La pista es la siguiente. Cualquier sustantivo que esté después de la preposición de no me sirve de núcleo. Un sustantivo que esté después de la preposición de no me sirve de núcleo. Quiero que entiendan eso. O sea que si vos estás buscando el núcleo de un sujeto y tu sujeto es extenso, vos podés buscar una D y tachar todo lo que viene después. Hasta una I. Porque generalmente después de la I entra otro responsable. Entonces yo te autorizo, búscame una D, tachame lo que está después hasta una I. Es por eso que de Roque no nos sirve como núcleo y ahí te queda los hermanos juegan fútbol. Identificaste el núcleo de tu sujeto. Ahora vamos a ver qué tipo de sujeto es, ¿sí? Comparando con el anterior, Roque juega fútbol. Entonces, ¿sí? Perfecto. Entonces, veamos entonces qué tipo de sujeto es los hermanos juegan fútbol. Para empezar, ¿sí? No me fue tan fácil encontrar el núcleo. Por lo tanto, un sujeto incomplejo ya no es, ¿sí? Es un sujeto complejo. Perfecto. Ahora, ¿sigue habiendo un solo responsable de la acción o hay más de un responsable? Sigue habiendo un solo responsable de la acción. Sigue habiendo un solo responsable de la acción. Hermanos, cuidadito con creer que porque está en plural, ¿sí? Haya más responsables. No te vayas a la plaza donde están los 3 hermanos de Roque jugando fútbol. Ahí hay más de un responsable. Quédate en la gramática. Y en la gramática hay un solo responsable, el sustantivo hermanos. Sigue siendo un sujeto simple. Acá en la gramática sigue habiendo un solo responsable. Hermanos es un sujeto simple, no compuesto. Sujeto simple plural. ¿Sí? A ver, completemos entonces. Roque es un sujeto simple singular. Pero los hermanos de Roque, sujeto simple plural. Luego, es un sujeto expreso o tácito y mis ojos lo están viendo. Es un sujeto expreso. Y Roque realiza o sufre los hermanos realizan o sufren la acción, la realizan. Por lo tanto, es un sujeto agente. Sujeto complejo porque encontrar el núcleo presentó más complejidad. Sujeto simple porque gramaticalmente hablando sigue habiendo un solo responsable de la acción. Sujeto expreso porque mis ojos ven que el sujeto está escrito en la oración. Y sujeto agente porque el sujeto, los hermanos, realiza la acción, no la sufre. Bueno, los hermanos menores de Roque y sus primos juegan fútbol. No hay por qué cambiar el análisis. El análisis es el mismo, ¿ok? Oración extensa, oración corta, el análisis es el mismo. No me salgas de la línea de análisis. Márcame el verbo, búscame el sujeto hasta el momento, que después ya en otro momento del análisis buscaremos CD, buscaremos CI, buscaremos complementos circunstanciales, como te lo mostré aquí. Esto es a lo que tenemos que llegar cuando analizamos por completo una oración. Entonces, los hermanos menores de Roque y sus primos juegan fútbol. Pues bueno, juegan, es mi verbo.
Pregunto por el sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de jugar fútbol? Y la parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. Repito la pregunta. ¿Qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción de jugar fútbol? Los hermanos menores de Roque y sus primos. Ahora, yo necesito verificar núcleo o núcleos de mi sujeto. Necesito verificar si mi verbo jugar tiene un responsable o tiene más. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos aquí. El mismo procedimiento que hicimos aquí. ¿Ok? Yo ya sé que no me importa menores como núcleo porque es adjetivo. Yo ya te dije que me elimines todo lo que esté después de una D hasta una I. Entonces me queda los hermanos y sus primos. Perfecto. Tenemos hermanos, tenemos primos. ¿Los hermanos nomás juegan fútbol? No. Los primos también juegan fútbol. Por lo tanto, tenemos dos responsables de la acción gramaticalmente hablando, hermanos y primos. Todo esto que armamos para pillar el núcleo o los núcleos fue bastante complejo. Por lo tanto, mi sujeto es complejo. ¿Tengo un solo responsable de la acción o tengo dos o más? Tengo dos o más. Por lo tanto, ya no es un sujeto simple, es un sujeto compuesto. ¿Yo estoy viendo escrito mi sujeto en la oración? Sí, es un sujeto expreso. ¿Ok? Los hermanos y sus primos, ¿realizan la acción o la sufren? La realizan. Por lo tanto, es un sujeto agente. Ese es el análisis de nuestro sujeto. ¿Sí? Ese es el análisis de nuestro sujeto. Los hermanos menores de Roque y sus primos juegan fútbol. Bueno, seguimos la explicación. Nos falta hablar un poco de lo que es el sujeto agente y el sujeto paciente, ¿sí? Son solamente conceptos que debemos manejar, ¿ya? Que un sujeto sea agente significa que realiza la acción. Que un sujeto sea paciente significa que sufre la acción. Entonces voy a analizar la oración así como sin nada, sin salirme de la línea. Mi verbo es escaló, pregunto por mi sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de escalar la montaña? Me responde el alpinista. Yo ya sé que el resto de oración es mi predicado. Ahora, en este punto yo quiero saber si mi sujeto, hagamos todo el camino, ¿ya? Complejo, compuesto, expreso, agente. Mi sujeto, el alpinista. ¿Cuál es el núcleo de mi sujeto? El núcleo de mi sujeto es alpinista. Pero un sujeto será incomplejo si dentro de mi sujeto hay una sola palabra. Al estar esa palabra con un determinante ya es un grupo nominal, ya es un sujeto complejo, ya no es incomplejo, ¿sí? Por lo tanto, mi sujeto, el alpinista, es un sujeto complejo. Voy a poner mayúscula para que no se salga del patrón. Es complejo. Ahora, ¿tengo un solo responsable o dos o más? Tengo un solo responsable. Mi sujeto es simple. ¿Ok? Ahora, ¿mis ojos están viendo escrito el sujeto? Sí. Por lo tanto, mi sujeto entonces es expreso. ¿Qué podría seguir? Ahora me pregunto, ¿mi sujeto realiza la acción o la sufre? La realiza. Entonces mi sujeto es agente. Ahí está el camino. ¿Sí? ¿Qué pasa con la montaña fue escalada por el alpinista? Mi verbo fue escalada y voy a preguntar por mi sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de ser escalada por el alpinista? La montaña es mi sujeto. ¿Ya?
Ahora el resto de oración que me queda es mi predicado. Me falta el punto aquí. Es mi predicado. Analizo mi sujeto. Mi sujeto, la montaña, ¿es complejo o incomplejo? Y es la montaña, es un grupo nominal, es complejo. Mi sujeto es simple o compuesto. Tengo un solo responsable de la acción de ser escalada, montaña. Mi sujeto es simple. Estoy viendo mi sujeto escrito, lo estoy viendo. Mi sujeto es expreso. ¿Ya? Ahora, mi sujeto la montaña realiza la acción de ser escalada o sufre la acción de ser escalada, sufre la acción de ser escalada. Por lo tanto, ya no es agente, ¿sí? Es un sujeto paciente. Es un sujeto paciente. Y ya que estamos, y que quede acá grabadito en el video, si mi sujeto es agente, mi verbo que te estoy marcando acá es un verbo activo, ¿sí? Si mi sujeto es agente, mi verbo es activo. Pero si mi sujeto es paciente, si mi sujeto es paciente, ¿ya? Mi verbo será un verbo pasivo. Mi verbo será un verbo pasivo. Esas son las características. Repito, sujeto agente es el sujeto que realiza la acción. Sujeto paciente es el sujeto que sufre la acción. El alpinista realiza, mi verbo será activo. La montaña sufre, mi verbo será pasivo. Alpinista realiza, sujeto agente. La montaña sufre, sujeto paciente. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que es sujeto expreso y sujeto tácito. Ya habíamos dicho que sujeto expreso es el que mis ojos ven escrito en la oración. Y sujeto tácito es el que mis ojos no ven, pero mi mente entiende que está allí. Por eso es que al sujeto tácito lo llamamos sobreentendido. ¿Sí? ¿Qué es un sujeto tácito? ¿Qué busca un sujeto tácito? No ser repetitivo. No ser repetitivo. No tiene sentido decir, mis primos llegaron ayer de Argentina, mis primos mañana visitarán a la abuela. Voy a poner entre paréntesis incluso esto, porque es lo que mis ojos no ven, pero mi mente entiende que están allí. ¿Sí? Eso es un sujeto tácito. A ver, en mis primos llegaron ayer de Argentina, mi verbo es llegaron. Pregunto por mi sujeto, ¿qué, quién o quiénes? ¿Realiza o sufre la acción de llegar ayer de Argentina? Mis primos. Encontré un sujeto. Resto de oración que me queda es mi predicado. ¿Ya? Y acá podría hacer todo el análisis que quiera, que ya no voy a hacer porque es otra cosa lo que te explico. Pero mis primos es un sujeto complejo. Es un sujeto simple. Y como realizan la acción de llegar, es un sujeto agente. A nosotros nos interesa ahora expreso o tácito. Y mis ojos están viendo lo verde. Mis ojos están viendo el sujeto, porque está escrito allí. Eso es un sujeto expreso. Si mis ojos lo ven, es un sujeto expreso. Ahora, si mis ojos no lo ven, pero mi mente lo entiende, es un sujeto tácito. ¿Por qué no lo escribí más? ¿Por qué no voy a pintar de verde acá mis primos? Porque mis primos no están allí teóricamente. Mi verbo es visitarán, ¿sí? Y yo pregunto, ¿qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción de visitar a la abuela? Y me vas a decir, ellos. Y yo te voy a preguntar, ¿ellos quiénes? Y me vas a decir mis primos. ¿Por qué?
porque te quedó sobreentendido de aquí, de lo verde, de la otra oración que está en el mismo contexto, ¿sí? Pero para no ser repetitivo y decir, mis primos llegaron ayer de Argentina, mis primos mañana visitarán a la aula, ya sabemos que estás hablando de tus primos. ¿Por qué no usas tácito nomás ya? Mis primos llegaron ayer de Argentina, mañana visitarán a la abuela. ¿Quiénes vio? Y mis primos, ellos, tácito. ¿Qué es un sujeto tácito? Un sujeto sobreentendido. Aquí ya no escribiré mis primos porque ya me quedó sobreentendido acá. Por eso no lo pinto de verde, porque pinto de verde los sujetos expresos. Solo te pongo entre paréntesis para que entiendas que aquí eso es lo que está sobreentendido. Mira, solo te pinto el predicado. Acá no hay celeste y verde. Acá hay solo celeste, ¿ya? Mi sujeto tácito aquí es ellos. Mi sujeto tácito, ellos. Entre paréntesis significa tácito. Eso te voy a pintar en verde. Entre paréntesis significa tácito. Ellos. Vos querés saber que tu sujeto es tácito, ¿sí? Siempre tenés que hacerte la pregunta, ¿ellos quiénes? Y tenés que tener respuesta. Porque cuando nos hagamos la pregunta, ¿ellos quiénes? Y no tengamos respuesta, ese será un impersonal. Te voy a dejar aquí mismo ahora el ejemplo. El ejemplo es, secuestran a conocido industrial, ¿sí? Secuestran a conocido industrial. Mi verbo es secuestran, pinto en rojo, ¿ya? Y ahora pregunto por mi sujeto. ¿Qué, quién o quiénes realizan o sufren la acción de secuestrar a conocido industrial? Vos me llegás a decir ellos y yo llamo a la policía. Porque si vos me decís ellos, es porque vos sobreentendés de quiénes se tratan. Entonces sos cómplice. ¿Cuál es la diferencia en este jueguito que te hago de llamo a la policía? Que vos no me podés decir ellos, porque si yo te digo ellos quiénes, no tendrás respuesta, como si tuviste en mis primos. Pero en secuestran a conocido industrial, vos tenés una acción cuyos agentes no son identificables para vos. No me podés decir ellos, porque no sabés quiénes son los secuestradores. Esta es una oración impersonal. Secuestran a conocido industrial. Es una oración impersonal. No tienen ni tácito ellos. ¿Ok? Pero en mañana visitarán a la abuela, mi tácito es ellos. ¿Cómo lo confirmo? Y yo te digo, ¿ellos quiénes? Y vos me decís, mis primos. Si yo en secuestran a conocido industrial te digo, ¿ellos quiénes? Vos no tenés ninguna respuesta para dar. Entonces, sujeto expreso, mis ojos lo ven en la oración. Sujeto tácito, mis ojos no lo ven, pero mi mente lo entiende. Por lo tanto, esta es la explicación de toda la clasificación de sujeto, ¿sí? Queda grabado en este video. Sujeto, parte de la oración que realiza o sufre la acción expresada por el verbo. La pregunta del sujeto, ¿qué, quién o quiénes realiza o sufre la acción del verbo? Si hacemos bien la pregunta, vale la premisa, la parte de la oración que no cabe en la pregunta es la respuesta. Recuerden, sujeto no es solamente persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Es cualquier parte de la oración que realice o sufre la acción expresada por el verbo. Perfecto. Queda grabado, ojalá sirva.